vocales, señor secretario, señores y señoras directores de área y a la ciudadanía que nos escucha a través de los medios digitales en esta sesión ordinaria número 016-2026, convocada para el día de hoy, jueves 12 de febrero de 2026 a las 10:30. Señor secretario, por favor, constate el quórum reglamentario. Apreciadas autoridades, señores directores presentes en la sala, muy buenos días con todas las personas presentes. Siguiendo la disposición de su autoridad, procedo a tomar asistencia con el fin de constatar el quórum. Vocal Magali Ruiz Cajas. Presente, buenos días con todos. Presente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Presente, buenos días. Presente. Vocal Fabián Favara Gallardo. Presente. Presente. Vocal quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. Presente. Presente. Me permito informar que con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum para poder instalar esta sesión ordinaria. Contando con el quórum reglamentario, se instala la presente sesión, siendo las 11:04. Señor secretario, previo a iniciar con la lectura del orden del día, quiero dirigirme a la ciudadanía, que ha sido objeto de ataques para desinformar por parte de ciertos actores políticos y opinólogos sobre el funcionamiento del sistema de justicia. El sistema de justicia en Ecuador, la función judicial, está conformada por 2 órganos. El órgano administrativo, representado por el Pleno del Consejo de la Judicatura, y el órgano jurisdiccional, donde se encuentra la Corte Nacional de Justicia y todos los jueces. En ese sentido, la labor del presidente del Consejo de la Judicatura es la de administrar, planificar y evaluar el sistema judicial, garantizando de esta manera resultados para que los jueces tengan las herramientas, las condiciones y la seguridad necesaria para desempeñar su trabajo de manera digna y de forma adecuada. El presidente del Consejo de la Judicatura no dicta sentencias ni hace el trabajo que le corresponde a los jueces y fiscales. Tanto es así que, como lo señala la Constitución, el Consejo de la Judicatura no puede entrometerse en las decisiones judiciales. Como lo mencioné en mi plan de trabajo ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura requiere precisamente de un perfil que conozca de administración pública para poder salir de la crisis en la cual se encuentra empantanado. He escuchado a algunos de esos opinólogos que les preocupa el tratamiento del control disciplinario de los funcionarios judiciales y quiero ser muy claro. Esas decisiones son tomadas por el cuerpo colegiado con mayoría de los vocales del Pleno del Consejo de la Judicatura. Esa no es una atribución exclusiva del presidente, porque recordemos, este es un cuerpo colegiado. Y justamente en este pleno destaco que está conformado, es un pleno multidisciplinario. Tenemos aquí a la doctora Magali Ruiz, que posee amplia experiencia en temas de fiscalía, el doctor Fabián Favara, también que posee amplia experiencia en el área judicial, fue incluso presidente de la Corte Provincial de Pichincha, el doctor Alfredo Cuadros, que es un brillante litigante y conoce de primera mano las necesidades de los abogados en libre ejercicio, y yo, que complemento con mi experiencia en la administración pública. También quiero indicar a la ciudadanía que mi proceso de selección se dio con total apego a la Constitución y a la ley. Cabe recalcar que la Constitución señala que los vocales que integran el Pleno del Consejo de la Judicatura deben ser profesionales en Derecho y otros afines como Administración, Economía, Gestión, etc. De hecho, mi candidatura no tuvo ninguna impugnación, por el contrario, se destacó como un aspecto positivo que exista un vocal con amplia experiencia en administración pública. Al final del día, se trata de hacer bien el trabajo, de trabajar en equipo, de sumar desde cada experiencia y trabajar con los vocales de manera coordinada para que el sistema judicial funcione de manera adecuada.
Así aportamos cada uno de nosotros como vocales desde nuestras distintas capacidades para aportar soluciones reales en beneficio de los usuarios del sistema de justicia. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, proceder con la lectura del orden del día. Siguiendo lo dispuesto por su autoridad, procedo. 1. Lectura del orden del día. 2. Lectura de comunicaciones. 3. Conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 106-2025 y número 107-2025. Dirección General. 4. Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1 AP 0846 de CNCD 2025-MS. Prescribe miércoles 18 de febrero de 2026. 4.2 AP 0087 SNCD 2026-JS. Prescribe miércoles 18 de febrero de 2026. 4.3 MOT P 1137 SNCD 2025-JH. Prescribe jueves 19 de febrero de 2026. 5. Varios. Hasta aquí la lectura del orden del día, señor. Señor secretario, por favor informe si existen puntos que puedan ser considerados como urgentes para su incorporación en puntos varios. Cumplo informar a su autoridad que ha sido remitida documentación dispuesta por usted a los señores vocales. Procedo a la lectura. AP 0107 SNCD 2026-PJ. Prescribe viernes 13 de febrero de 2026. El AP 1352 de CNCD 2025-LB prescribe jueves 19 de febrero de 2026. OFS 0099 SNCD 2025-DM prescribe jueves 19 de febrero de 2026. Y el OFS 0102 de CNCD 2025-MA que prescribe el jueves 19 de febrero de 2026. Esos puntos. Señor secretario, conforme lo establece el artículo 9 del reglamento de sesiones del Pleno del Consejo de la Judicatura, califico estos temas como urgentes y dispongo que se incorporen en el punto varios del orden del día. Y una vez leído el orden del día, por favor, continúe con el siguiente punto. Continuamos con el siguiente punto, lectura de comunicaciones. En este punto me permito informar al Pleno que no ha ingresado documentación. Por favor, continúe con el siguiente punto. Continuamos, corresponde el punto 3, conocimiento y aprobación de las actas de las sesiones del Pleno número 106-2025 y número 107-2025. Sí. En ese orden y con su anuencia, me permito informar que en la sesión 106-2025 se encontraron presentes, según los registros de esta Secretaría, los siguientes vocales. Vocal Alfredo Cuadros Añasco, vocal Fabián Favara Gallardo, vocal Damián Larco Guamán, vocal Magali Ruiz Cajas y el presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Le consulto al cuerpo colegiado si tienen alguna observación. De no existir observaciones, elevo a moción la aprobación del acta. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, proceda con la votación y la proclamación de resultados. Procedo con lo dispuesto por su autoridad. Señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor vocal quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Con la venia de su autoridad, procedo a proclamar resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 106-2025. Señor secretario, por favor, continúe con la siguiente acta. Corresponde el acta de la sesión 107-2025. Me permito informar a este Pleno que se encontraron presentes el señor vocal Alfredo Cuadros Añasco, el señor vocal Fabián Favara Gallardo, el señor vocal Damián Larco Guamán, la señora vocal Magali Ruiz Cajas y el presidente Mario Fabricio Godoy Naranjo. Consulto al cuerpo colegiado si tienen alguna observación. En este caso, elevo a moción la aprobación del acta. Apoyo la moción.
Señor secretario, por favor, proceda con la votación y proclamación de resultados. Procedemos con lo dispuesto. Señor vocal Alfredo Cuadros de Añasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor vocal quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba el acta de la sesión del Pleno número 107-2025. Continuemos con el siguiente punto. Continuamos con el siguiente punto. Corresponde la Dirección General, 4, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Interviene la Subdirección Nacional de Control Disciplinario con el análisis y resolución de los expedientes disciplinarios. 4.1 AP 0846 de CNCD 2025-MS. Prescribe miércoles 18 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Fabián Favara. Bien, gracias, señor presidente, señores vocales, señor secretario, compañeros funcionarios de la institución y el público que nos sigue. Esta causa se inicia en contra de los abogados José Carlos Morocho Ramón y Freddy Patricio Ávila Culcay como abogados patrocinadores de causas. El presente expediente se funda en el artículo 335, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial, toda vez que se les imputa haber actuado como abogados defensores de la señora Nube Marisela Nieto Rivera dentro del proceso de divorcio por causal número 01204-2024-04765, seguido en contra del señor Richard Fernando Argudo Gómez, tramitado en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Cuenca, proceso en el cual habrían actuado desde la presentación de la demanda, esto es el 12 de septiembre de 2024, hasta el 22 de octubre de 2024, fecha en la cual fueron relevados de la defensa técnica de la parte actora y posteriormente, el 9 de diciembre del mismo año, los referidos profesionales del derecho habrían comparecido ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Mujer del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, dentro del caso seguido por violencia número 1252-JCPD-2024-B, como defensores técnicos del señor Richard Fernando Argudo Gómez, ante la denuncia presentada por la señora Nube Marisela Nieto Rivera. La autoridad provincial impuso a los abogados sumariados la sanción de una remuneración básica unificada por presuntamente haber incurrido en la infracción prevista en el numeral 4 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. De esta resolución, los mencionados profesionales interpusieron el recurso de apelación que se conoce en esta mañana. Para que se nos otorguen mayores elementos, mayores detalles sobre la causa, a través suyo solicito que la Subdirección de Control Disciplinario amplíe la información. Tiene la palabra. Con la venida de su autoridad, muy buenos días, señora vocal, señores vocales, autoridades presentes. De los elementos probatorios constantes en el presente expediente, se ha podido comprobar que los abogados José Carlos Morocho Ramón y Freddy Patricio Ávila Culcay, hoy sumariados, primero comparecieron como defensores técnicos de la señora Nube Marisela Nieto Rivera, dentro de la causa de divorcio por causal número 01204-2024-04765, seguida en contra del señor Richard Fernando Argudo Gómez, en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia con sede en el Cantón Cuenca, provincia de Azuay, pero consecuentemente fueron relevados de su patrocinio y posteriormente comparecieron en calidad de abogados defensores del señor Richard Fernando Argudo Gómez dentro del caso número 1252-JCPD-2024-V, seguido por la señora Nube Marisela Nieto Rivera ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Mujeres del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, provincia de Azuay. No obstante de lo relatado, se ha podido comprobar que el caso llevado en la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Mujeres del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, provincia de Azuay, corresponden a actuaciones dentro de un caso netamente administrativo,
mas no corresponde a una causa judicial. Además, cabe resaltar que los gobiernos autónomos descentralizados municipales no forman parte de la función judicial. Por tanto, las actuaciones que se desarrollen ante dichas instancias no se enmarcan dentro del ámbito de control disciplinario del Consejo de la Judicatura, pues no constituyen el patrocinio de una causa judicial. Adicionalmente, se debe indicar que la infracción disciplinaria por la cual se dio inicio al presente expediente sumario tiene como elemento principal que la defensa se haya efectuado en procesos relacionados entre sí, y conforme al análisis expuesto, la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Mujeres del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Cuenca, provincia de Azuay, no tramita procesos de carácter judiciales, sino de índole administrativo. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, aceptar el recurso de apelación interpuesto por los abogados José Carlos Morocho Ramón y Freddy Patricio Ávila Culcay, por sus actuaciones como abogados patrocinadores de causas sumariados. Segundo, revocar la resolución sancionatoria emitida el 25 de julio de 2025 por el doctor Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por medio de la cual impuso a los abogados José Carlos Morocho Ramón y Freddy Patricio Ávila Culcay, por sus actuaciones como abogados patrocinadores de causas sumariados, la multa de una remuneración básica unificada por incurrir en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, ratificar el estado de inocencia de los abogados José Carlos Morocho Ramón y Freddy Patricio Ávila Culcay por sus actuaciones como abogados patrocinadores de causas sumariados. Hasta aquí mi intervención, señor vocal. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo quisiera, antes de pronunciarme, que la Subdirección Nacional de Control Disciplinario se sirva indicarnos de dónde obtiene el fundamento jurídico para determinar que el patrocinio de los abogados en causas deben exclusivamente referirse a causas o procesos judiciales y no de orden administrativo, porque del tenor literal de la norma del artículo 335 no se hace esa excepcionalidad. Tiene la palabra. Con su venia, señora autoridad. El tenor de la norma en el artículo 335 hace referencia a las provisiones de abogados en el patrocinio de las causas. Cabe señalar que el Consejo de la Judicatura únicamente es competente para poder revisar las actuaciones de servidores judiciales y de abogados en el libre ejercicio que patrocinen causas judiciales que sean marcadas dentro del ámbito de la función judicial. Al ser un tema llevado a cabo en la Junta, una Junta Cantonal del Distrito del Gobierno Autónomo Centralizado del Cantón Cuenca, no corresponde análisis de parte de esta autoridad, por cuanto estaríamos revisando actuaciones que no fueron parte de procesos judiciales. Sí, en eso estamos absolutamente claros, pero esta causa se origina en el patrocinio que hacen los abogados sumariados en una causa de divorcio por causal, valga la redundancia, en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia del Cantón Cuenca, en donde ellos patrocinaron en primer lugar a la señora Nube Marisela Nieto Rivera. Es decir, hubo un patrocinio judicial en una causa de divorcio, una causa civil, de la que ellos posteriormente son relevados y en diciembre del mismo año concurren defendiendo los intereses de la contraparte, esto es, del demandado en el divorcio por causal, el señor Argudo Gómez, pero ahora lo hacen en ámbito o en sede administrativa defendiendo a quien en la causa judicial inicialmente patrocinaron. Entonces, caso contrario no tendría sentido el haber iniciado el sumario, pero la persona que en definitiva inicia este proceso, el director provincial de la Azuay, lo relaciona de manera directa en la intervención de una causa civil.
en donde se supone que lo que se precave es de que los abogados intervinientes no puedan quebrantar o violentar el sigilo, el secreto profesional, la estrategia de defensa en todo tipo de causas que se promovieran entre las dos partes, entre los sujetos procesales, y ese es en definitiva el argumento para que el legislador haya consagrado estas prohibiciones en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, independientemente de que la segunda se haya promovido en sede administrativa, una junta cantonal dependiente de un GAT municipal, no es menos cierto que están defendiendo a la contraparte en aspectos relacionados seguramente a la causal que originó la demanda de divorcio. O sea, ¿cómo podemos deslindar ese hecho? Sí. Más bien sin... Tiene la palabra, doctor Cuadros. Muchas gracias. No quiero redundar en el razonamiento ya realizado por el doctor Favara, porque este es un tema que de revisar surgieron similares observaciones al momento de estar viendo los antecedentes de este caso. Hay una cuestión que sí hay que dilucidar en todo caso, es qué se entiende por causa. Si abrimos el abanico y decimos que causa es todo tipo de proceso, todo tipo de procedimiento ante cualquier autoridad, ya sea judicial o administrativa, porque también hay un principio que nos enseñan desde que estamos en las aulas de derecho, que es donde la ley no distingue, a nosotros no nos toca distinguir. Y si se habla de que hay una prohibición de los abogados en patrocinio de las causas, se tendría que ese abanico está abierto y no tendríamos nosotros que hacer una distinción sobre si esta causa es administrativa o judicial. Y hay un tema también importante que ahí sí un poco reitero lo que ya dijo el doctor Favara. Lo que se protege aquí es el sigilo profesional, que un abogado no utilice con la contraparte la información que en reserva, en confidencia, le dio su anterior cliente y utilizarlo en casos similares. Eso es un poco también lo que quería decir, aprovechando el comentario del doctor Favara. Gracias. Doctor Favara. Más bien esperaría que nos dé respuesta el doctor Terán. El área técnica tiene la palabra. Con eso venía. En efecto, dentro del proceso, el proceso judicial fue iniciado por un divorcio por causal. No obstante, dentro de la jurisdicción administrativa se inició un proceso ante la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Mujeres del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Cuenca, seguido por violencia. Dentro de los antecedentes que hemos citado, el artículo 335, numeral 4 del Código Orgánico de la Función Judicial únicamente señala defender a una parte después de haber defendido a la otra en procesos relacionados entre sí. Esta subdirección no puede relacionar el tema del divorcio por causal respecto a la Junta, al proceso realizado en la Junta por el tema de violencia en el cual participan los abogados hoy sumariados. Es por ello que esta subdirección recomienda que se ratifique el estado de inocencia de parte de los abogados sumariados y recurrentes, abogados José Carlos Morocho Ramón y Freddy Patricio Ávila Culcay. Doctor Favara. Sí, gracias, señor presidente. Le vamos a dar una pequeña ayuda al señor subdirector nacional de control disciplinario, y la razón podría estar en el artículo 327 del Código Orgánico de la Función Judicial, que sí define lo que podría entenderse por causas para efectos de este código. Dice: intervención de los abogados en el patrocinio de las causas. En todo proceso judicial, necesariamente intervendrá un abogado en patrocinio de las partes, excepto en los procesos constitucionales y en los que se sustancien ante las juezas y jueces de paz, sin perjuicio del derecho a la autodefensa contemplado en el Código Orgánico Integral Penal. Quienes se hallen en incapacidad económica para contratar los servicios de un abogado tendrán derecho a ser patrocinados por los defensores públicos. En los tribunales y juzgados no se admitirá escrito alguno que no esté firmado por un abogado incorporado al foro, excepto
en el caso de la tramitación de procesos relativos a garantías jurisdiccionales y las causas que conocen las juezas y jueces de paz. En la causa civil ordinaria de divorcio por causal intervinieron los abogados que están siendo materia del sumario. Deberíamos interpretar tal vez que nos encontramos frente a una falta de norma, ante una anomia que el legislador no preveyó, incorporando en la tramitación de causas de carácter administrativo o similares, o tributarias o de cualquier otro orden. En tal razón, con esta aclaración de la existencia de una falta de norma y considerando que todas las instituciones son indubio pro reo, indubio pro administrado, que es lo que nos compete, pues con esa consideración de carácter jurídico que se debería incorporar en el razonamiento que se haga en la resolución, mocionaría la aprobación del informe. Gracias, señor presidente, señores vocales. Gracias, doctor Favara. Señor secretario, por favor, tome votación. Bueno, ¿hay un apoyo? Sí, claro, apoyo la moción. Sí. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Presidente, procedo. Señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, con las sugerencias efectuadas para que consten en él el texto de la resolución, por favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor vocal, quien preside la sesión, Damián Alarco Guamán. A favor. A favor, proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Con su venia continuamos. 4.2 AP 0087 SNCD 2026-JS. Prescribe miércoles 18 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo del señor vocal Alfredo Cuadros. Con su venia, señor vocal presidente, me toca la sustanciación de la causa AP 0087-SNCD-2026-JS. En contra, en este caso, del abogado, que es en sumariado y a la vez recurrente, Magíster Ricardo Israel Pozo Casanova. Se indica en esta causa que se le atribuye al mencionado profesional del derecho haber actuado con abuso del derecho y deslealtad, adecuando su conducta a la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 9, del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, en concreto, es prohibido a los abogados en el patrocinio de las causas ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Por cuanto dentro de la causa número 04306-2022-00057, seguida por abuso sexual, interpuso un recurso de manera infundada. Con su venia, señor vocal presidente, doy la palabra al área técnica para que continúe con la exposición de este caso. Tiene la palabra. Con la venia de su autoridad. Del examen integral del expediente se advierte que, mediante escrito presentado el 20 de abril de 2022, la señora Evelyn Vanessa López Paucar, dentro de la instrucción fiscal número 04306-2022-00057, seguido por el presunto delito de abuso sexual, designó como sus defensores técnicos al magíster Ricardo Israel Pozo Casanova y al magíster Andrés Ortega Montalvo. Posteriormente, dentro del mismo proceso, consta el auto resolutivo de 14 de junio de 2022, emitido por el abogado Bolívar Edmundo Obando Landazuri, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Bolívar, provincia del Carchi, mediante el cual se dispuso el sobreseimiento a favor del procesado Edwin Orlando Chicango Mueces. En dicha providencia, el juzgador concluyó que los elementos en los que la Fiscalía sustentó la existencia de la infracción resultaban equívocos e insuficientes, al no haberse comprobado la existencia del delito, razón por la cual, en aplicación del artículo 605, numeral 2 del Código Orgánico Integral Penal, dictó auto de sobreseimiento. Asimismo, ordenó la revocatoria de las medidas cautelares impuestas al procesado,
mantuvo vigentes las medidas de protección dispuestas a favor de la víctima y concedió el recurso de apelación interpuesto por la acusadora particular conforme a lo previsto en los artículos 653, numeral 3 y 654, numeral 3 del cuerpo legal antecitado, disponiendo la remisión del expediente a la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Carchi. A continuación consta la resolución emitida con voto de mayoría por los doctores Wilmer Horacio Ger Arellano, Ernesto Adolfo Montenegro Casares y David Erdulfo Gordillo Guzmán, jueces de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia del Carchi, dentro del proceso número 04306-2022-00057, mediante la cual se resolvió desechar el recurso de apelación interpuesto por la acusadora particular. La Sala fundamentó su decisión en que la víctima se encuentra facultada para recurrir exclusivamente en lo relativo a los daños o perjuicios derivados de la comisión de la infracción, mas no respecto de la pretensión punitiva, la cual es de competencia exclusiva de la Fiscalía, razón por la cual las alegaciones formuladas por la recurrente resultaron improcedentes. Finalmente, consta la resolución de 28 de noviembre de 2024 emitido dentro del referido proceso por los doctores Felipe Córdoba Ochoa y Marco Javier Rodríguez Ruiz, jueces de la Sala Especializada Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia y el doctor Marco Vinicio Rodríguez Mongón, con juez de la misma sala. En dicha resolución, al conocer el recurso de hecho interpuesto frente a la negativa del recurso de casación, el tribunal concluyó que este último resultaba improcedente, por cuanto la providencia impugnada no constituía una sentencia que resolviera el fondo de la causa, sino un auto que desechó un recurso de apelación contra un auto de sobreseimiento. En consecuencia, la Sala Especializada resolvió negar el recurso de hecho propuesto por la señora Evelyn Vanessa López Paucar, y en aplicación de los artículos 130, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial y 661, numeral 3 del Código Orgánico Integral Penal, dispuso la remisión de atento oficio a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de la Provincia del Carchi a fin de que se inicien las acciones administrativas correspondientes en contra del abogado patrocinador de la recurrente, por haber interpuesto un recurso infundado ordenando finalmente la devolución del expediente al Tribunal de Origen. En este contexto, la interposición de recursos carentes de procedencia legal contraviene el principio de buena fe procesal, el cual impone a los abogados el deber de actuar con lealtad, probidad y honestidad en el ejercicio profesional. La mala fe procesal se configura, entre otros supuestos, cuando se promueven recursos infundados con fines dilatorios, conducta que resulta sancionable conforme a la Constitución y la ley. Por lo que se establece que éste incurrió en la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, actuar con deslealtad procesal y mala fe. Con estos antecedentes, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda, primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el magíster Ricardo Israel Pozo Casanova, por cuanto se ha comprobado su responsabilidad en la prohibición establecida en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, ratificar la resolución expedida el 22 de enero de 2026 por el abogado Edwin Marcelo Ibujes Andrade, director provincial de Carchi del Consejo de la Judicatura, mediante la cual le impuso al magíster Ricardo Israel Pozo Casanova la sanción de multa de una remuneración básica unificada por incurrir en la prohibición prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. Tercero, disponer a la Dirección Provincial de Orellana del Consejo de la Judicatura el inicio de una investigación conforme lo señalado en el último párrafo del punto 6 de la presente resolución. Cuarto, a fin de garantizar el derecho de las víctimas consagrado en el Código Orgánico Integral Penal, se deberá tratar el presente expediente disciplinario físico con carácter reservado por el plazo máximo permitido por la ley, conforme lo garantiza el artículo 66, numerales 19 y 20 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 317 del Código de la Niñez y Adolescencia por contener información de niños, niñas y adolescentes y delitos de carácter sexual. Hasta aquí mi intervención, señor vocal. Presidente. Sí, tiene la palabra. En el 8.3 hay una observación que se realizó, que es Dirección Provincial de Carchi, en lugar de Orellana. Solamente ese punto de sesión. Doctor Cuadros. Bueno, doy la palabra o consulto a mis compañeros de pleno si tienen alguna observación o comentario sobre este trámite. Si no hay ninguna, entonces me permito mocionar que se apruebe la recomendación del área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor tome votación y proclame resultados. Procedo con su disposición. El señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor. Señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor vocal quien preside la sesión Damián Larco Guamán.
A favor. A favor, proclamo resultados. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Por favor, continuemos con el siguiente punto. 4.3, MOT P 1137 SNCD 2025-JH, prescribe jueves 19 de febrero de 2026. La ponencia está a cargo de usted, señor vocal. En la presente causa, el sumariado es el doctor Juan Pablo Pacheco Sánchez, por sus actuaciones como gestor de archivo de la Corte Provincial de Azuay. Para la sustanciación de esta causa, le concedo la palabra al área técnica. Con la venia de su autoridad, el presente expediente es el MOD P-1137-SNCD-2025-JH, en el cual el sumariado es el doctor Juan Pablo Pacheco Sánchez, en su calidad de gestor de archivo de la Corte Provincial de Azuay. Al servidor judicial se le imputa haber adecuado su conducta a la infracción tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial, debido a que habría abandonado el trabajo los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2024, así como el 3 de junio de 2024, sin que haya justificado. De los elementos probatorios constantes en el presente expediente, se tiene que la ingeniera comercial María Cecilia Vázquez Rojas, coordinadora de la Unidad de Talento Humano de la Dirección Provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura, mediante memorando número DP01-UPTH-2024-0534-M de 10 de junio de 2024, informó que el servidor sumariado no se presentó a laborar desde el día 28 de mayo hasta el 3 de junio, ausencias que no se ha justificado. Ahora bien, el servidor sumariado en su escrito de contestación señaló que no pudo registrar sus marcaciones por razones de salud, ya que para esa época se encontraba gravemente enfermo con un diagnóstico de insuficiencia renal aguda, por lo que estuvo internado en el Hospital Vicente Corral Moscoso. En efecto, lo señalado por el servidor sumariado se ha podido comprobar con el certificado médico otorgado por la doctora Diana Fernanda Chapa Quesada, médica interna del Hospital Vicente Corral Moscoso, del que se desprende que el doctor Juan Pablo Pacheco Sánchez, sumariado, ingresó a dicha casa de salud por insuficiencia renal aguda, a quien se le concedió el alta médica el 21 de mayo de 2024 y su reposo se extendió hasta el viernes 24 de mayo de 2024. De allí que, del reporte de marcaciones de reloj biométrico se desprende que el sumariado el 27 de mayo y el 3 de junio de 2024 no registra marcaciones de su jornada laboral. En este punto el sumariado indicó que su estado de salud seguía siendo delicado, por lo que no le permitió volver a laborar desde el 28 de mayo de 2024 hasta el 3 de junio del mismo año. Es así que su médico particular tratante le recomendó prolongar su reposo médico hasta el 4 de junio de 2024, fecha en la que decidió por lealtad a la institución poner su renuncia voluntaria. En efecto, dentro de los elementos probatorios se tiene certificado médico suscrito electrónicamente por el doctor Freddy Toledo Durán, especialista en medicina y cirugía, quien señala que el doctor Juan Pablo Pacheco Sánchez fue atendido el 28 de mayo de 2024 con un antecedente previo de insuficiencia renal aguda y que presentaba síntomas de astenia, hiporexia y regular estado general, por lo que le alargó el reposo médico por 7 días más, esto es, hasta el 4 de junio de 2024, manteniendo el tratamiento clínico hasta mejorar su estado de salud. Además, consta que el servidor sumariado, mediante escrito de 4 de junio de 2024, presentó su renuncia, la misma que fue aceptada mediante acción de personal número 1013-2024-UTHA-AFF de 4 de junio de 2024. En razón de lo expuesto, se ha podido comprobar que el doctor Juan Pablo Pacheco Sánchez, hoy sumariado, estuvo internado por un cuadro de insuficiencia renal aguda y que, si bien estuvo con reposo médico hasta el 24 de mayo de 2024, al continuar delicado de salud, no pudo concurrir a trabajar los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de 2024, conforme consta de la certificación emitida por su médico particular tratante. No obstante, lo que se observa es un incumplimiento del trámite interno previsto para la formalización de los permisos de licencia, es decir, que no se ha comprobado que el abandono del trabajo haya sido injustificado. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, no acoger el informe motivado emitido el 16 de octubre de 2025 por el doctor Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Segundo, ratificar el estado de inocencia del doctor Juan Pablo Pacheco Sánchez en su calidad de gestor de archivo de la Corte Provincial de Azuay. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Tal cual lo ha señalado el área técnica, no se han acreditado de manera fehaciente los elementos constitutivos de la infracción disciplinaria la cual se le imputa, y en observancia de los principios de legalidad y tipicidad consagrados en el numeral 3 del artículo 76 y el artículo 82 de la Constitución de la República,
Corresponde no acoger el informe motivado de la Dirección Provincial de Azuay y ratificar el estado de inocencia. A continuación me permito abrir el debate en caso de que mis compañeros vocales tengan alguna observación. En caso de no tener observación, mociono acoger la recomendación del área técnica. Señor secretario, por favor, ¿existe algún apoyo? Apoyo la moción. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo con su venia. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Solamente antes de votar, sí quisiera ver si se lo hace a través de una disposición de despacho en el sentido de que se emitan directrices claras por el área de talento humano para valorar mejor estos tipos de justificaciones para temas de abandonos o faltas o asistencias, porque vemos que muchos temas suben al pleno cuando en realidad no ameritan, o sea, y nos hace perder tiempo en este tipo de situaciones. Entonces, con eso, a favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor vocal quien preside la sesión, Damián Alarco Guamán. A favor. A favor. Proclamo los resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Muchas gracias. Señor secretario, por favor, tomemos nota para emitir la disposición de despacho con lo manifestado por el doctor Cuadros. Procedemos a tomar nota de la disposición de despacho sin objeciones de los vocales presentes. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Corresponde el siguiente punto, 5 varios. El primero que fue incorporado, AP 0107 SNCD 2026-PJ, prescribe viernes 13 de febrero de 2026, sin sorteo. Concedo la palabra al área técnica para que sustente el informe correspondiente. Con la venia de su autoridad, el presente expediente es el AP-0107-SNCD-2026-PJ, en el cual el sumariado y recurrente es el abogado José Reinaldo Guamaní Jame, por sus actuaciones en el patrocinio de causas. Al sumariado se le imputa que dentro de la causa número 17316-2023-00415G habría presentado escritos de fecha 25 y 28 de octubre de 2024, así como 3 de diciembre de 2024 y 2 de enero de 2025, presuntamente habiendo observado las normas procesales aplicables al archivo con el objeto de retardar la litis. Actuación que se adecuaría a la prohibición prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, ejercer el derecho de acción o contradicción de manera abusiva, maliciosa o temeraria, violar el principio de buena fe y lealtad a través de prácticas tales como presentación de prueba deformada, empleo de artimañas y ejecución de procedimientos de mala fe para retardar indebidamente el progreso de la litis. Ahora bien, de las pruebas se tiene que el proceso número 17316-2023-00415G se originó con la solicitud de archivo presentada mediante oficio número FPPP-FP1-FP1-0151-2023-000076-O de 24 de mayo de 2023 por el doctor Juan Carlos Núñez Herrería, fiscal de Fe Pública 1, documento en el cual determinó que el presunto delito de falsificación y uso de documentos falsos ya habría prescrito conforme a lo previsto en el artículo 417, numeral 3, literal A del Código Orgánico Integral Penal. Consecuentemente, tras el sorteo de ley, la solicitud de prescripción recayó en conocimiento del doctor segundo Andrés Pineda Sánchez, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, quien mediante auto de 12 de junio de 2023 recorrió traslado a las partes para que se pronunciaran sobre este pedido. En ese sentido, los investigados estuvieron de acuerdo con el archivo, mientras que la presunta víctima presentó una oposición alegando la existencia de un delito continuado y solicitando que la consulta se eleve al fiscal provincial de Pichincha, acto por el cual el juez de la causa, con auto de 16 de junio de 2023, remitió el expediente en consulta al citado fiscal provincial. El 17 de octubre de 2024, el doctor Miguel Hernán Flores Pesantes, fiscal provincial de Pichincha, dentro del mencionado proceso, ratificó la postura de que la acción penal se encontraba prescrita, toda vez que han transcurrido más de 12 años desde la fecha que se habría suscitado los hechos, esto es el 16 de agosto de 2012, excediendo el plazo máximo de la pena para este delito, que es de 7 años.
Ante este pronunciamiento, el abogado José Reinaldo Guamaní James, hoy sumariado, en representación del denunciante, interpuso una serie de escritos los cuales fueron presentados el 25 y 28 de octubre, el 3 de diciembre de 2024 y el 2 de enero de 2025, documentos en los cuales se opuso al archivo del expediente fiscal. El abogado sumariado en los escritos presentados sostenía que no ha operado la prescripción del ejercicio de la acción penal, puesto que a su criterio se trataba de actos delictivos continuos relacionados con el uso de un testamento falso. El sumariado denunció la falta de diligencias periciales a las firmas originales en la notaría y acusó a la Fiscalía de vulnerar la seguridad jurídica y el debido proceso. Asimismo, solicitó que al juez de la causa combinara a la Fiscalía a designar un nuevo fiscal y que se enviaran copias al Consejo de la Judicatura para investigar a los fiscales que intervinieron en el proceso por presuntos actos irregulares. Finalmente, el doctor Manuel Agustín Chamba Chamba, juez de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, dentro de la causa número 17316-2023-0014-415G, mediante auto de 6 de enero de 2025, emitió una resolución rechazando todos los argumentos de la defensa del denunciante y aceptando el archivo definitivo por la prescripción del ejercicio de la acción penal, de conformidad al artículo 328 del Código Orgánico Integral Penal. En el fallo, el citado juzgador también calificó que los escritos presentados por el abogado sumariado el 25 y 28 de octubre de 2024 y el 3 de diciembre de 2024, a su vez como el de 2 de enero de 2025, son temerarios, abusivos y dolosos, puesto que ignoró las normas procesales al realizar peticiones improcedentes como pretender que un juez designe fiscales y ordenar que se oficie al Consejo de la Judicatura de Pichincha para que sea sancionado disciplinariamente por su actuación en el proceso. En ese sentido, el juez antes mencionado determinó que el abogado sumariado actuó con la finalidad de incidentar y prolongar de forma injustificada el proceso, retardando una decisión sobre la prescripción que estaba pendiente desde junio de 2023, señalando que el sumariado utilizó afirmaciones ajenas a la realidad y expresiones innecesarias con el único propósito de causar daño, lo cual desnaturaliza el ejercicio del derecho a la defensa, motivo por el cual se calificó su conducta como una infracción disciplinaria. Con estos antecedentes, esta Subdirección Nacional recomienda, primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el abogado José Reinaldo Guamaní James. Segundo, ratificar la resolución sancionatoria emitida el 23 de enero de 2026 por la abogada Gisela de Lourdes y Bujes Chamorro, directora provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por medio de la cual impuso al abogado José Reinaldo Guamaní James, por sus actuaciones en el patrocinio de las causas, la sanción del 50% de una remuneración básica unificada al haber incurrido en la prohibición prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor vocal. Muchas gracias. Abro el debate en caso de que mis compañeros vocales tengan alguna observación. De no existir observaciones, mociono la aprobación del informe con las recomendaciones del área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo con lo dispuesto. Vocal Alfredo Cuadros Deñasco. A favor. A favor. Vocal Fabián Favara Gallardo. A favor, señor secretario. A favor. Vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Vocal quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Señor secretario, por favor, continuemos con el siguiente punto del orden del día. Procedo con lo dispuesto. Corresponde el siguiente punto incorporado en varios. AP 1352 de CNCD 2025-LB. Prescribe jueves 19 de febrero de 2026. Sin sorteo. Le consulto al área técnica si este punto es calificado como reservado. Sí, señora vocal. En virtud de que en este punto se van a tratar un caso respecto a violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en virtud de lo establecido en el numeral 20 del artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal, solicito que la transmisión se suspenda por cuanto este punto es reservado. En ese caso, mociono la suspensión de la transmisión en vivo, toda vez que ha sido calificado como reservado por el área técnica. Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo con lo dispuesto. Señor vocal Alfredo Cuadros Deñasco. A favor. A favor. Señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor vocal quien preside la sesión, Damián Larco Guamán.
A favor. A favor, proclamo los resultados con 4 votos afirmativos por unanimidad de los vocales presentes. Se aprueba la moción presentada. Señor secretario, por favor, proceder a la suspensión de la transmisión.
Señor secretario, continuemos con el siguiente punto en el orden del día. OFS 0099 SNCD 2025-DM. Prescribe jueves 19 de febrero de 2026. Sin sorteo. Tiene la palabra el área técnica para la sustanciación del informe. Con su venia, señor vocal. El presente expediente es el OFS-0099-SNCD-2025-DM, en el cual el sumariado es el abogado Germán Eduardo Llanes Salgado por sus actuaciones como director provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura en ese entonces. En el presente caso se imputa al sumariado el presunto cometimiento de la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 17 del artículo 107 del Código Orgánico de la Función Judicial, al no haber emitido directrices ni iniciado actuaciones disciplinarias durante el periodo en que ejerció el cargo, pese a tener conocimiento de la obligación de aplicar el artículo 61 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público, dentro del proceso de constatación física de bienes correspondientes al año 2022, conforme se desprende de los memorandos circulares número CJ-DNA-2023-0482-MC de 18 de septiembre de 2023 y CJ-DNA-2023-0521-MC de 11 de octubre de 2023, mediante los cuales la Dirección Nacional Administrativa del Consejo de la Judicatura exhortó a que en el ámbito de sus competencias se determinen las sanciones correspondientes respecto de los responsables por el presunto incumplimiento en la remisión del informe de resultados de dichas constataciones, conducta que presuntamente vulnera los deberes previstos en los numerales 1 y 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial, en concordancia con el principio de debida diligencia establecido en el artículo 15 del mismo cuerpo legal. Ahora bien, se evidencia que el sumariado, pese a haber tenido conocimiento del memorando circular número CJ-DNA-2023-0482-MC de 18 de septiembre de 2023 emitido por la Dirección Nacional Administrativa del Consejo de la Judicatura, mediante el cual se dispuso a las direcciones provinciales dentro del ámbito de sus competencias, aplicar lo previsto en el artículo 61 del Reglamento de Administración y Control de Bienes del Sector Público y adoptar las acciones disciplinarias correspondientes, conforme al régimen disciplinario aplicable a las y los servidores judiciales. No dispuso el inicio de una acción disciplinaria alguna, ni emitió instrucción o directriz a la Coordinación Provincial de Control Disciplinario para que se actúe conforme a la normativa vigente. En cuanto al memorando circular número CJ-DNA-2023-0521-MC de 11 de octubre de 2023, de la revisión efectuada al Sistema de Gestión Documental SIGET, se desprende que dicho documento fue puesto en conocimiento el 12 de octubre de 2023 al abogado Marcelo Eleuterio Villegas Argandoña, quien ejerció del 10 al 13 de octubre de 2023 como director provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura subrogante, conforme consta de la acción de personal número 2904-DNTH-2023-XC, sin que se evidencie que dicho memorando haya sido notificado o puesto en conocimiento del abogado hoy sumariado. En tal virtud, no es posible atribuir responsabilidad al sumariado respecto de este último memorando. Sin embargo, conforme se ha señalado previamente, sí tuvo conocimiento del memorando circular número CJ-DNA-2023-0482-MC de 18 de septiembre de 2023, por lo que correspondería adoptar las acciones administrativas y disciplinarias pertinentes. En este contexto, resulta relevante señalar que, aun cuando el sumariado hubiese considerado que no contaba con información suficiente para ordenar directamente el inicio de un sumario administrativo, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 10, literal C del Reglamento para el ejercicio de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura para las y los servidores de la función judicial, podría disponer la apertura de una investigación previa a fin de recabar los elementos necesarios para determinar la existencia de una infracción disciplinaria y la responsabilidad de los servidores involucrados, atribución que tampoco fue ejercida. Finalmente, consta que mediante memorando número DP20-CPCD-2024-0166-M de 7 de junio de 2024, la Coordinadora Provincial de Control Disciplinario de Galápagos informó que no se registró el inicio de ningún expediente disciplinario relacionado a las disposiciones contenidas en los memorandos circulares DNA 2023-0482-MC y CJ-DNA 2023-0521-MC,
ni existe disposición alguna emitida por el entonces director provincial hacia dicha coordinación para el inicio de acciones disciplinarias, lo que evidencia una inobservancia de las obligaciones inherentes al cargo ejercido por el sumariado. En cuanto a la determinación de la sanción, resulta pertinente considerar como circunstancia atenuante la situación funcional y temporal en el que el sumariado abogado Germán Eduardo Llanes Salgado ejerció el cargo de director provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura. En efecto, consta que el sumariado fue nombrado en dicho cargo mediante acción de personal número 0532-DNTH-2023-MT de 28 de febrero de 2023, con vigencia a partir del 1 de marzo de 2023. Sin embargo, durante el periodo en el que recibió la disposición impartida por la Dirección Nacional Administrativa mediante memorando circular número CJ-DNA-2023-0482-MC de 18 de septiembre de 2023, su ejercicio efectivo y continuo de las funciones directivas se vio objetivamente limitado por circunstancias institucionales debidamente acreditadas. Así consta que mediante acción de personal número 2847-DNTH-2023-JG de 3 de octubre de 2023 se autorizó al sumariado una comisión de servicios para brindar contingencia como parte del Tribunal de Recalificación de Concurso Público para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia, lo que implicó su desplazamiento a la ciudad de Quito entre los días 3 y 8 de octubre de 2023. Adicionalmente, mediante acción de personal número 2904-DNTH-2023-XC de 10 de octubre de 2023, se dispuso la subrogación de sus funciones como director provincial de Galápagos a favor de otro servidor, en virtud de un permiso por enfermedad entre los días 10 y 13 de octubre de 2023. A ello se suma que, mediante acción de personal número 3109-DNTH-2023-MC de 31 de octubre de 2023, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió su remoción del cargo, siendo el 31 de octubre de dicho año su último día de funciones, lo que evidencia que el periodo comprendido entre la recepción de las disposiciones administrativas y el cese definitivo de funciones fue particularmente breve y fragmentado. En este contexto, si bien se ha determinado una omisión funcional atribuible al sumariado y dicha conducta no puede ser analizada de manera aislada, sino a la luz de las limitaciones temporales, administrativas y de continuidad en el ejercicio de su cargo, circunstancias que razonablemente incidieron en la imposibilidad material de adoptar, articular y supervisar de manera efectiva las acciones disciplinarias requeridas, lo que permite concluir que su actuación no se enmarca en un comportamiento doloso ni reiterado, sino en una omisión de carácter circunstancial. Por tanto, estos elementos objetivos resultan relevantes para ser valorados como atenuantes al momento de individualizar y graduar la sanción disciplinaria en observancia de los principios de proporcionalidad y razonabilidad que rigen el ejercicio de la potestad disciplinaria. En tal virtud, deviene pertinente imponer la sanción de amonestación escrita. Con estos antecedentes, esta subdirección recomienda, primero, declarar al abogado Germán Eduardo Llanes Salgado por sus actuaciones como director provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura en ese entonces, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107, numeral 17 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al abogado Germán Eduardo Llanes Salgado por sus actuaciones como director provincial de Galápagos del Consejo de la Judicatura en ese entonces la sanción de amonestación escrita. Hasta aquí mi intervención. Gracias. Le consulto a mis compañeros vocales si tienen alguna observación. De no existir observaciones, mociono la aprobación del informe con las recomendaciones del área técnica. ¿Existe algún apoyo? Apoyo la moción. Señor secretario, por favor, tome votación y proclame resultados. Con la autorización de su autoridad, procedo. Señor vocal Alfredo Cuadros Añasco. A favor. A favor, señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor, señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor, señor vocal, quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con 4 votos afirmativos. Por unanimidad de los vocales presentes, se aprueba la moción presentada. Continuemos con el siguiente punto en el orden del día. Continuamos con el siguiente punto incorporado en varios OFS 0102 de CNCD 2025-MA. Prescribe jueves 19 de febrero de 2026. Sin sorteo. Concedo la palabra del área técnica para la sustanciación de la causa. Con la venida de su autoridad, el presente expediente es el OFS-0102-SNCD-2025-MA, en el cual el sumariado es el abogado Diego Efraín Pérez Suárez por sus actuaciones como director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces. El sumariado, los días 2, 10 y 11 de abril de 2024, registra atrasos en la entrada a la jornada laboral
y el día 16 del mismo mes una salida anticipada, por lo que presuntamente no habría cumplido con sus deberes establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial y habría incurrido en la falta prevista en el artículo 107 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, incurrir en un mismo mes en 3 o más faltas injustificadas de puntualidad o atrasos al trabajo o 3 o más abandonos de la oficina en horario de trabajo. Ahora bien, de los elementos probatorios que constan en el expediente se evidencia que durante el mes de abril de 2024 el servidor registró atraso los días 2, 10 y 11, así como una salida anticipada el día 16 del mismo mes, conforme se desprende del reporte de marcación biométrica remitido por la Coordinación de Talento Humano de la Dirección Provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, mediante memorando número DP09-UPTH-2024-2880-M, de 28 de agosto de 2024, así como el memorando número DP09-TH-Notificaciones-2024-00023-AC. Del análisis de dichas marcaciones se evidencia que el 2 de abril de 2024 el servidor registró su ingreso a las 8 horas con 49 minutos y 14 segundos, generando un atraso de 49 minutos con 14 segundos. El 10 de abril de 2024 registró su ingreso a las 8 horas con 48 minutos y 47 segundos, con un atraso de 48 minutos y 47 segundos. El 11 de abril de 2024 registró su ingreso a las 8 horas con 36 minutos y 59 segundos, con un atraso de 36 minutos con 59 segundos. Y el 16 de abril de 2024 registró una salida anticipada a las 16 horas con 34 minutos y 42 segundos, generando un tiempo no laborado de 25 minutos con 18 segundos, lo que representa un tiempo total no laborado de 2 horas 40 minutos y 18 segundos. Asimismo, se verifica que durante el mes de abril de 2024 no consta justificación que respalde dichas inconsistencias en las marcaciones del sistema biométrico del servidor sumariado. Según consta en foja 22 el memorando de 28 de agosto número DP09-TH-Notificaciones-2024-00023-A, el cual señala atrasos los cuales, acorde a la revisión del sistema DNP, no poseen los justificativos respectivos. En mérito de lo expuesto, dichas conductas constituyen una falta leve conforme establece el artículo 107 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial, al haber incurrido en 3 o más faltas injustificadas de puntualidad en un mismo mes. En este caso, se determina que el tiempo total no laborado por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez como director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, en el mes de abril de 2024, asciende a 2 horas 40 minutos y 18 segundos, superando los 90 minutos mensuales que determina el artículo 14 del Reglamento para el Control de Asistencia de Personal, Reconocimiento de Horas Ordinarias y Suplementarias, resolución número 161/2012 del Pleno del Consejo de la Judicatura. Por consiguiente, en virtud de la norma antes citada, correspondería imponer al servidor judicial la sanción pecuniaria equivalente al 3% de su remuneración mensual unificada de conformidad con lo establecido en el artículo 105, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Con estos antecedentes, esta subdirección nacional recomienda, primero, declarar al abogado Diego Efraín Pérez Suárez por sus actuaciones como director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el artículo 107 numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Segundo, imponer al abogado Diego Efraín Pérez Suárez por sus actuaciones como director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario en ese entonces, la sanción pecuniaria equivalente al 3% de su remuneración mensual unificada conforme establecido en el artículo 105, numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Le consulto a mis compañeros vocales si tienen alguna observación. En caso de no existir observaciones, mociono a acoger las recomendaciones del área técnica. ¿Existe algún apoyo? Apoyo la moción. Muchas gracias, señor secretario. Por favor, tome votación y proclame resultados. Procedo con su venia, señor presidente. Vocal Alfredo Cuadros Añasco. Tengo que abstenerme también de votar en esta causa porque el abogado sumariado es amigo mío, conocido desde hace varios años, incluso he compartido defensa con él de algunos temas hace muchos años atrás. Por eso me abstengo. Abstención. Señor vocal Fabián Favara Gallardo. A favor. A favor. Señora vocal Magali Ruiz Cajas. A favor. A favor. Señor vocal, quien preside la sesión, Damián Larco Guamán. A favor. A favor. Proclamo resultados con 3 votos afirmativos.
Por mayoría de los vocales presentes se aprueba la moción presentada. Señor secretario, por favor confirme si existen más puntos en el orden del día. Apreciadas autoridades, me permito informar que se ha agotado el tratamiento de los puntos previstos para esta sesión. Siendo las 12:26, doy por clausurada la presente sesión. Agradezco a todos los presentes por su participación y su compromiso institucional. Gracias. Muchas gracias.